con nuestro tema simulacros. ¿Qué es un simulacro? Bueno, pues son acciones que se realizan imitando un suceso real. Esto nos permite tomar las medidas necesarias o, en su caso, las mejores decisiones para que podamos atender una emergencia. Son ejercicios que nos permiten a nosotros mejorar la capacidad de respuesta que tengamos ante una emergencia o algún desastre. La norma técnica complementaria de Protección Civil 2016 ER nos dice que el simulacro es un ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en protección civil mediante la situación de una emergencia o desastre para promover una coordinación más efectiva de respuesta por parte de las autoridades y la población. Recordemos que el hecho de que realicemos un simulacro puede ser con la participación de las dependencias o de autoridades, o puede ser únicamente a manera del inmueble en el que estamos desarrollando ese simulacro. Sin embargo, todos los simulacros deben de contar con una cédula de evaluación, la cual vamos a revisar más adelante, para que justamente veamos cómo vamos desarrollando nuestro ejercicio. Como lo veíamos en la parte de la introductoria, los simulacros se clasifican por su función, por su programación y por su alcance. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por su función vamos a ver si es de gabinete o de campo, por su programación si es con o sin previo aviso, y por su alcance si es parcial o total. Todos los simulacros deben de ser, independientemente a que sean con o sin previo aviso, deben de ser planeados de manera pues organizada, coordinada entre los integrantes del comité y a su vez los responsables que llevan a cabo este simulacro. ¿Por qué? Porque evidentemente pues debe de haber una hipótesis, qué es lo que vamos a desarrollar, sobre qué lo vamos a realizar, y en ese sentido, bueno, pues ver qué recursos vamos a utilizar. Para ello es importante que elaboremos un programa anual de simulacros, el cual se debe de respetar lo más posible, ¿no? Independientemente a que si realizamos el del 19 de septiembre o no, pero sí es importante que tengamos esta parte de nuestra programación para los simulacros. Bueno, los inmuebles deben de realizar por lo menos 3 al año, contándose el del 19, como les decía, lo pueden o no contar, sin embargo, sí es importante que lo realicemos. Los tipos de simulacros, bueno, como ya les decía, está por su función, vamos a entrar un poquito más a este detalle, por su función es gabinete o campo. El de gabinete es totalmente mesas de trabajo, no se desplaza ningún tipo de recurso, es únicamente a nivel comité interno de protección civil. El de campo ya se ocupan recursos, ya entra la población o los trabajadores a realizar este ejercicio. Y por su programación con o sin previo aviso, se recomienda que siempre sea con previo aviso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabemos cómo pueden reaccionar las personas si de pronto lanzamos un simulacro sin previo aviso. Sin embargo, pues también lo podemos realizar. Digo, si realizamos 3, 4, 5 o hasta más simulacros al año, evidentemente pudiéramos ya generar uno sin previo aviso. Sin embargo, pues como les decía, aún así tenemos que tener una programación del mismo. No nada más hoy se me ocurre tener un simulacro con una hipótesis de incendio, porque evidentemente pues no sabemos la reacción que va a tener la población. Y lo que buscamos pues nada más es que sea una respuesta automatizada, pero con la responsabilidad que esto conlleva. Por su alcance puede ser parcial o total, puede ser nada más un área, un piso, ¿no? O sea, dependiendo cómo estamos en el inmueble, o el total puede ser ya todo el edificio o incluso ya toda una colonia o toda la cuadra, ¿no? Entonces, a eso se refiere con parcial o total. Tenemos la norma 002 de la STPS 2010, en donde nos hace la referencia de los simulacros, pero estos están encaminados o enfocados, a la parte de incendios. Sin embargo, bueno, también estos puntos los podemos retomar para cualquier otro tipo de simulacro. ¿Qué es lo que debe de contener esto? Bueno, pues evidentemente los nombres o los responsables que van a realizar este simulacro. Es importante que se establezcan las medidas de seguridad con las que se cuentan para llevar a cabo este simulacro. Es importante determinar la fecha, la hora, para que entonces podamos realizar la situación. El alcance del simulacro, como les decía, si va a ser parcial, si va a ser total, si nada más van a entrar unas personas u otras, y por qué lo estamos determinando de esta manera. En este caso, como les decía, la norma se centra únicamente en incendios, entonces aquí manejan lo que son
Materiales químicos, ¿no? Hay que ver cuáles son las cantidades que se van a manejar, cuáles son las características, el método de propagación. Entonces, ese tipo de cosas pues también se tienen que tomar en cuenta, así como determinar las funciones de cada uno de los participantes que van a estar durante el simulacro. Recordemos que los participantes, en este caso las personas del comité, no son o no entran dentro de la población, ¿no?, a la que vamos a estar evacuando o a las que vamos a estar llevando a cabo con este ejercicio. Es importante que las acciones tengan una secuencia, ¿no? O sea, desde que inicia el simulacro hasta que concluye, tenemos que realizar un minuto a minuto, ¿no?, para que sepamos en qué momento empieza, en qué momento se activa el sistema de alertamiento o de alarma, en qué momento entran los servicios de emergencia si es que vamos a contar con la ayuda de ellos, la evacuación y todo ese procedimiento que pues evidentemente hay que desarrollar para el simulacro. Es importante que la participación de los cuerpos especializados, si es que llega a haber, pues se tengan considerados desde antes, ¿no? No es como, voy a realizar un simulacro mañana, pero quiero que venga Cruz Roja o bomberos, ¿no? Debe de haber una planeación y una logística previa para que entonces ellos también tengan una participación activa, incluso desde que se está planificando el simulacro. La preparación como tal es importante que se tiene que hacer desde el comité interno, todos los integrantes, desde los jefes de brigada, los jefes de piso, los brigadistas, ¿no?, tienen que estar en la misma línea para saber qué es lo que vamos a estar trabajando y cómo se va a llevar a cabo el ejercicio. Recordemos que el hecho de que estemos imitando una situación no quiere decir que es un juego, no quiere decir del no pasa nada, porque evidentemente después sabemos que el simulacro se nos puede salir un poquito de control. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvimos un herido que no habíamos contemplado o porque una persona ya me entró en crisis, ¿no? Y no por esos pormenores pues vamos a decir, bueno, pues es que era un simulacro y pues ya, ¿no? Tenemos que tener los recursos para poder incluso atender esas dos situaciones que les estoy comentando, ¿no? Bueno, esos son referente a la norma 002. Como les decía, nos ayudan también para otro tipo de simulacros. Recordemos que no solamente son sismos, no solamente son incendios, tenemos otras situaciones por fenómenos perturbadores que nos pueden afectar y que evidentemente de cada una de ellas se puede realizar una hipótesis. La planeación de cada simulacro debe de hacerse por escrito, ¿no? Tenemos que llevar como un boceto de lo que estamos realizando con todas las actividades que vamos trabajando, para que pues se vaya puliendo, ¿no? El simulacro no nada más es de, bueno, hoy se me ocurrió que sea de sismo, pero que sea con una hipótesis, no sé, de 5 y mañana, no, mejor va a ser de 6. No, todo eso se tiene que ir planeando en conjunto con el comité y estarlo marcando por escrito. Es importante desde un principio determinar la fecha y hora y lugar, ¿no?, en donde se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, también es importante que tomemos las características de los inmuebles, del inmueble donde lo vamos a realizar. La hipótesis, bueno, pues les decía que puede ser sismos, incendio, inundaciones. Sin embargo, podemos poner 2 o 3 hipótesis, sí, o 2 o 3, fenómenos perturbadores, sí, pero hay que ver cómo los vamos concatenando, ¿sale? Evidentemente, a lo mejor después de un sismo me va a dar un incendio por fuga de gas, se puede hacer, claro que sí. Sin embargo, bueno, pues sí hay que tratar de ligarlos de la mejor manera posible. Para ello, tenemos que desarrollar un objetivo. El objetivo es muy importante que veamos para qué lo vamos a realizar, qué es lo que queremos medir con con este simulacro, ¿no? Evidentemente tenemos que marcarlo desde un principio para saber a dónde vamos a llegar y al final saber si lo cumplimos o no. Al momento de que nosotros decimos, no, es que el simulacro me salió sin ningún problema y la verdad es que todo salió perfecto, ahí hay que ver si realmente medimos el simulacro conforme a lo que estamos trabajando o simplemente perdimos como el objetivo y nada más medimos a lo que nos convino, ¿no? Los apoyos externos, pues evidentemente les decía, los cuerpos de emergencia, es importante que validemos quiénes van a participar y quiénes nos van a apoyar para el desarrollo de este ejercicio. Debe de haber un responsable del simulacro, no quiere decir que sea el responsable del inmueble, puede ser un jefe de brigada, puede ser un brigadista, ¿no? Evidentemente, pues debe de ser como una autoridad para que pueda llevar a cabo toda la parte de la logística y toda la parte de la coordinación del simulacro. Asimismo, la logística pues también tiene que ser parte de este simulacro.
Es importante que los brigadistas o las personas que están participando como el comité tengan chalecos, gorras, brazaletes para que la población que es parte del ejercicio pues los puedan identificar en el momento que ocurra como alguna situación. El escenario, bueno, pues es importante que describamos el lugar, si va a ser un piso, 2 pisos, si el inmueble cuenta con elevadores, con escaleras, ese tipo de cosas también es importante que las describamos desde un principio, independientemente a que sea un simulacro parcial o total, ¿sale? Porque entonces también ahí podríamos estar viendo como algunas situaciones que es importante retomarlas. El procedimiento operativo, como les decía, hay que desarrollar un minuto a minuto, es el paso a paso, desde el minuto 0 que se empieza con el sistema de alertamiento o alarma, ¿no? Hasta que concluye el simulacro. Si son 10, 15, 20 minutos, 1 hora, el tiempo que dure el simulacro, es importante que se tome en cuenta el minuto a minuto. Es importante que los participantes por área también sean considerados y sean notificados para que no nos caiga de sorpresa de, ay, es que yo no sabía o es que yo nada más participé como, valga la redundancia, como participante, ¿no? Pero que los brigadistas sí tengan como una función y un papel muy específico a desarrollar durante el simulacro. Debe de haber o se sugiere que haya un evaluador o un observador del simulacro, es decir, que no entra dentro del simulacro como tal, del ejercicio, pero que sí está con un tipo cédula, un checklist, un instrumento que ustedes desarrollen igual dentro del comité para que se vaya validando cada una de las actividades que se van desarrollando durante el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque eso al final nos va a ayudar para recabarlo como bitácora, como evidencia, para que nos ayude a evaluar el simulacro si lo realizamos de manera correcta o no y en qué áreas de oportunidades podemos mejorar. Se deben de tener las siguientes consideraciones para la planeación y ejecución de un simulacro. Es importante que pongamos énfasis en el no corro, no grito y no empujo, ¿no? En la parte de que debe de ser una evacuación ordenada, una evacuación oportuna y estar validando que la gente o que las personas salgan de la mejor manera. Hay que considerar todas las condiciones posibles del inmueble, piso resbaloso, las sillas eléctricas, ese tipo de cosas, porque evidentemente son cosas que nos pueden hacer crítico la situación, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tenerlo previamente antes para que no haya como alguna situación que se salga de control. Los eventos siempre son inesperados, ¿no? Podemos estar en pleno simulacro y de pronto nos pasa una situación que se vuelve real, ¿no? Ya lo vivimos en algún momento. Entonces hay que tener preparado que el simulacro se puede convertir en una situación de emergencia. Entonces es importante tener la capacidad de respuesta y contar con los recursos para poder solventar esa situación, ¿no? Los simulacros se deben de planificar cuidadosamente, sin embargo, se tienen que considerar más como un evento real, más que como un simulacro, ¿no? Les decía lo de las personas que a lo mejor se salieron lastimadas porque se cayeron por salir corriendo y hay que atenderlas, no las podemos dejar ahí porque era parte del simulacro. Aunque sí en las personas que participan debemos de considerar cuántas personas tenemos lesionadas, cuántas personas vamos a atender, porque evidentemente eso sí lo vamos a atender de manera simulada. Pero si alguien se cae de manera real, pues hay que atenderla de manera real y eso se anota en la cédula de observaciones. Hay que capacitar a todos los trabajadores en las características de seguridad en el centro de trabajo, ¿no? Las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, dónde está el punto de reunión, que evidentemente pues eso facilita más el trabajo. Es importante que evaluemos antes y después el desempeño junto a las salidas de emergencia, ¿no? Les decía, a lo mejor parte de que decimos vamos a hacer la evacuación, no nos damos cuenta si las salidas de emergencia están desobstruidas, si están disponibles para poder realizar la evacuación correspondiente. Cuando no sea posible que algunas personas no participen o no quieran participar, pues tampoco se les puede obligar. Sin embargo, en caso de una situación, sí es importante que igual se atiendan, ¿no? Y pues saber quiénes están participando y quiénes no, porque entran dentro de las personas cuando se realiza el censo. La evaluación como tal del simulacro es importante que se consideren todos los temas que ya vimos en un principio. Sin embargo, bueno, haciendo un repaso, pues es el escenario, el nombre del inmueble con la dirección completa del lugar en donde se llevó a cabo el simulacro,
las áreas que participaron en el simulacro. A lo mejor nosotros decíamos que era parcial y a la hora del simulacro solamente participaron 2 áreas, eso se tiene que poner, el número de personas que realmente intervinieron, cuántos participantes, cuántos brigadistas, si participó todo el comité o no, los recursos que utilizamos durante el simulacro. A lo mejor yo no puse que íbamos a utilizar megáfonos y los terminamos utilizando, eso también se coloca. La detección de las desviaciones en las acciones planeadas, ¿no? O sea, lo que les decía, a lo mejor yo nada más conté 5 heridos en el simulacro y resulta que fueron 6 o 7, entonces esos también los tengo que poner, esa es una desviación. O yo no conté que íbamos a activar extintores y de pronto se activó, entonces igual. Las recomendaciones para actualizar el plan de atención de emergencias de incendio, ¿no? Aquí pues evidentemente si vamos a utilizar el extintor, pues hay que ver que realmente sirva, que no esté caduco, que pues que esté en condiciones para la operación. Es importante poner los nombres de los encargados que lo realizaron, que lo coordinaron para cualquier situación, el número de personas total que participaron, hombres, mujeres, si participaron niños, niñas, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, ¿no? Toda la población que haya participado lo vamos a poner ahí. Los recursos utilizados en el simulacro, todo lo que utilizamos, la detección, las recomendaciones para mejorar el ejercicio, ¿no? O sea, para el siguiente ejercicio, para el siguiente simulacro, ¿qué es lo que vamos a mejorar de este que acabamos de hacer, ¿no? Siempre en un simulacro salen cosas para que mejoremos. Un simulacro no puede ser igual al otro, aunque sea la misma hipótesis, la misma hora. Y también es importante mencionarlo, un simulacro tiene que ser lo más real posible, pero se tienen que hacer variantes, ¿no? Es decir, no es el mismo como antes lo hacíamos, ¿no? De septiembre 19, cada septiembre 19 a la misma hora estarlo repitiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces trae muchas situaciones en las que la persona no quiere participar por múltiples factores y llega un momento en el que uno dice, ¿ya para qué lo realizo? Lo mismo pasa en el centro de trabajo. Entonces, es importante que los simulacros se realicen de manera responsable, coordinada, para que las personas pues tengan más este interés de participar, ¿no? Y pues evidentemente pues sea todo muy participativo y vean el por qué se está realizando este ejercicio. ¿Cuánto duró como tal el simulacro? Si duró 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, el tiempo que haya durado desde que empezó hasta que concluye es la duración del simulacro. Tomemos en cuenta que una vez que concluye el simulacro hay que hacer una reunión post simulacro en la cual se ven todos los detalles de la cédula de evaluación, si es que realizaron alguna o de algún checklist, justamente para ver cuáles son las áreas de oportunidad que hay que trabajar para el siguiente simulacro. Y es importante que también se tenga una evidencia fotográfica, ¿no? En la que pues esté plasmado todo lo que estamos trabajando, todo lo que trabajamos en su momento, para que al siguiente simulacro, podamos realizar esta comparación de entre uno y otro y ver en qué estamos mejorando. La prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México.